Bueno, bienvenidos a la clase de Griego 1. Esta ya es nuestra clase número 6 y quisiera comenzar explicando un poco acerca de la metodología que nosotros estamos usando. Cuando nosotros estudiamos un curso griego, y de hecho cuando buscamos en internet hay muchas plataformas que están ofreciendo griego, una de las desventajas al estudiar online es obviamente que a pesar de que podamos estudiar 6 meses o un año, las herramientas que nos entreguen obviamente van a tener su grado de dificultad para nosotros. Podemos lograr tener varios libros de estudio de griego sin lograr entender jamás la estructura del griego. Por eso es que es necesario que para el estudiante serio que quiere tener una formación académica pueda hacerlo desde el internado de un seminario de una universidad, porque necesitamos con el alumno tener una mejor interacción. Necesitamos que el alumno pase el pizarrón, que pueda escribir, que pueda conjugar los verbos, que pueda tener respuesta a las preguntas que vayan surgiendo. Y es por eso que cuando uno hace un curso por internet, obviamente se intenta entregar las mejores herramientas, pero no siempre producen el efecto deseado en aquellos que quieren aprender a leer directamente del texto griego. Desde este punto de vista, el Instituto Teológico Reformado está haciendo una innovación. Creo que estamos siendo uno de los primeros institutos en Latinoamérica que queremos entregar un curso griego que ustedes verán por la malla, que tiene una duración bastante larga, pero es porque queremos que ustedes puedan aprender en lo efectivo al menos la estructura básica del griego. De esta forma, nosotros hemos querido comenzar muy lento con el alfabeto, con que ustedes se relacionen con las palabras en griego, con las sílabas, con los acentos, con los espíritus, con las leyes de ortografía, para poder tener una base sobre la cual comenzar. Hemos pensado que va a ser necesario que en alguna oportunidad podamos reunirnos con los alumnos de este curso para poder tener todo un día de trabajo en la pizarra, para que ustedes puedan aclarar sus dudas y puedan en lo efectivo comenzar a practicar la conjugación de los verbos, o aprender a declinar, etc. Yo quisiera, antes de proseguir, tengo algunas notas que quiero seguir en este video, que quizás son importantes para poder estudiar griego. En primer lugar, debemos comprender lo que significa estudiar el griego del Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos el griego del Nuevo Testamento, no solamente estamos estudiando un idioma o estamos estudiando un lenguaje particular bajo el cual los escritores, por inspiración del Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento, sino que tenemos que tener claro que detrás del escritor del Nuevo Testamento había una persona que pensaba como judío. Es decir, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento siguen conservando este trasfondo judío. Escriben en griego, están escribiendo en griego, sin embargo, la mente de ellos sigue siendo judía y están escribiendo el Nuevo Testamento bajo el trasfondo del Antiguo Testamento. De tal forma que no solamente va a ser importante que nosotros aprendamos la estructura del idioma griego, sino que tengamos en consideración que los escritores escribieron siendo judíos en su totalidad, en su mayoría, y que el trasfondo que ellos tuvieron para escribir el Nuevo Testamento es un trasfondo judío, hebreo. Escribieron teniendo como trasfondo el Antiguo Testamento. Otro punto importante es que no basta con saber griego o saber hebreo para poder interpretar de forma correcta el texto bíblico. No basta con saber idiomas, sino que tenemos que entender en primer lugar el plan de las Escrituras. ¿Cuál es el plan general de las Escrituras?
Y en este aspecto quisiera recordar cosas que ustedes quizás ya van a estudiar en el seminario o que ya las han aprendido, pero que es importante tenerlas en mente al estudiar el idioma griego. Primero, que la Biblia no es un libro histórico cronológico, es decir, las escrituras no nos narran en forma ordenada los eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento. La Biblia nos cuenta una historia teológica, es decir, no cronológica, sino teológica. La Biblia nos revela un solo plan eterno, un solo pacto eterno, administrado en varios pactos que apuntaban hacia la culminación final del nuevo pacto, es decir, que apuntaban hacia Cristo mismo. Otra cosa importante es tener en cuenta que todas las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambos convergen en la persona de Cristo. En la Biblia, por lo tanto, hay unidad, una unidad orgánica, y hay continuidad en sus temas. Spurgeon en una oportunidad dijo: donde sea que cortes la escritura, fluirá de ella la sangre del Cordero. Tremenda verdad. Quisiera hacer otro alcance respecto al griego que estamos estudiando en nuestro seminario. Para el dispensacionalismo, esta unidad de la cual nosotros hablamos de las escrituras es rota al considerar el Antiguo Testamento como diferente o como acabado respecto al Nuevo Testamento. Entonces se produce no solamente un solo plan que tiene Dios en la Escritura, sino que ya ahora en el dispensacionalismo tenemos dos planes, uno para Israel y otro para la Iglesia. Así que también van a ser divididos los propósitos de los pactos para uno y para otro. Como reformado o como seminario reformado, no hacemos una distinción respecto al Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos que hay continuidad y que hay una unidad orgánica de toda la Escritura. No consideramos que Dios haya tenido un plan, un segundo plan o un plan de emergencia, sino un solo plan eterno. La revelación de la Escritura es la revelación del pacto eterno de Dios, manifestado y administrado por pactos que apuntaban hacia la culminación más excelente del nuevo pacto en Cristo. Entonces, para nosotros, Dios no tiene un segundo pueblo, sino solo uno, la Iglesia o el Israel de Dios. Jesucristo mismo dice en Juan 10:35 que la Biblia es una, la Escritura es una y no puede ser quebrantada. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento también fue escrito por los creyentes, para los creyentes del Nuevo Testamento. Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Otro de los cuidados que tenemos que tener al estudiar un idioma bíblico es no considerar al texto bíblico como un trozo de carne que puede ser triturado, descuartizado para poder analizarlo. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene vida porque es la palabra misma del Creador. No es un trozo que llevemos al microscopio para ser analizado. Si bien es cierto, es necesario tener estas herramientas apropiadas como las leyes de la hermenéutica, la exégesis, saber un poco de griego, hebreo, pero más allá de todo esto, no debemos olvidar que para poder tener el panorama completo y lograr llegar a una interpretación lo más acercado o lo más acercada posible al pensamiento de Dios, es que tenemos que tener no solamente las herramientas adecuadas, sino que tenemos que también tener la disposición apropiada y la posición adecuada. La disposición adecuada porque tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sencillo, que pueda considerar la autoridad suprema de la Escritura sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras ideas, sobre nuestras teorías personales, sobre las emociones nuestras, sobre nuestros pensamientos, y considerar que al querer interpretar un texto bíblico
necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que inspiró las Escrituras. Y en segundo lugar, no olvidar que necesitamos tener la posición adecuada. Estamos delante de Dios, ante su palabra, y debemos, por lo tanto, considerar que nuestra situación es esa. Estamos ante el soberano Dios, ante un Dios santo, ante un Dios justo, y debemos temer delante de la presencia de Dios. Bien, como dije anteriormente, hoy vamos a comenzar con la lección 6 y vamos a comenzar estudiando una serie de vocabulario. Hoy, por ser la clase número 6, vamos a comenzar solamente con 8 palabras que ustedes van a tener que aprenderse de memoria. Por favor, si pueden ir al material que ustedes tienen escrito, se los voy a agradecer. El vocabulario para hoy día consiste en 8 palabras. La primera es blepo, que significa ver. Grafo, que es escribir. Lambano, que es tomar o recibir. Lío, que es desatar, destruir. Ginosco, que es saber, conocer. Didasco, que es enseñar. Lego, que es decir, hablar. Y exo, que es tener. Como se darán cuenta, estos son 8 verbos. Y con estos 8 verbos vamos a estar realizando varios ejercicios, por lo que es importante aprenderlos de memoria. Pueden hacer tarjeta para que no se les olvide y practicarlo todos los días. Repetimos: blepo, que es ver. Grafo, escribir. Lambano, tomar, recibir. Lío, desatar, destruir. El verbo lío lo vamos a estar usando frecuentemente para poder comprender un poco más acerca de la estructura del verbo. Comenzamos el estudio de esta lección con el verbo. ¿Por qué estudiar el verbo? El verbo es uno de los elementos gramaticales fundamentales cuando nosotros queremos aprender cualquier idioma. El verbo, como sabemos, indica acción o movimiento. En el verbo nosotros comunicamos varias cosas. Comunicamos la persona, el número, el tiempo, la voz y el modo verbal. En griego, cada verbo tiene al menos 2 partes, una raíz y un sufijo. Algunas veces los verbos tienen además un prefijo. No es común, pero muchas veces puede suceder esto. Cada una de estas partes comunica información importante. En el aula virtual les he entregado un esquema respecto al verbo que está en PDF y que ustedes van a tener que aprender. Por favor, pueden imprimir este esquema que está en PDF y tenerlo siempre a mano para poder verlo todos los días y aprender el esquema respecto al verbo. ¿Cuáles son las características principales del verbo? El verbo en griego tiene 3 personas, primera, segunda y tercera persona. El verbo tiene 3 voces, activa, pasiva y media. El verbo tiene 6 modos: indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinito y participio. El verbo tiene además 6 tiempos: presente, imperfecto, futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto. Y el verbo tiene 3 números: singular, dual y plural. Ahora bien, cuando ustedes vayan a investigar a internet, porque la mayoría de nosotros lo hacemos, se van a dar cuenta que entre muchos escritores de griego, de manuales de griego, hay grandes diferencias. Algunos piensan que solamente hay 2 números, singular y plural, otros que hay 3. Entonces las opiniones están divididas,
pero no es que se contradigan unos con otros, sino que simplemente hay algunos que expanden un poco más la información y otros que la contraen por el poco uso de algunas herramientas gramaticales en el idioma griego. Para poder comprender mejor el estudio del verbo en griego, vamos a usar constantemente el verbo lío, que significa, tiene varios significados, pero principalmente significa desatar, desamarrar, soltar, libertar, derribar, levantar. Quisiera comenzar explicando los elementos que nosotros hemos visto en el día de hoy y que ustedes tienen en el material que deben estudiar para hoy día. Quisiera comenzar explicando lo de las voces. Existen 3 voces, que son la voz activa, la voz pasiva y la voz media. ¿Qué es lo que es la voz? La voz es la categoría gramatical asociada al verbo que indica la relación semántica existente entre el sujeto, el verbo y el objeto, que nos permite decidir si el sujeto es un agente o un paciente, es decir, su papel temático dentro de la oración. Así es como la voz activa expresa que el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, lío. Si encontramos el verbo lío, significa desato. Yo desato. Está en la voz activa porque expresa que es el sujeto mismo quien realiza la acción del verbo. Yo desato. En la voz pasiva se expresa que el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, soy desatado. Estoy recibiendo la acción del verbo. Así que ahora sería liomai. Liomai. Soy desatado o estoy siendo desatado. Y la voz media, como lo indica su nombre, entre la voz activa y pasiva, que expresa que el sujeto realiza la acción del verbo sobre sí mismo o en su interés. Por ejemplo, liomai, que va a ser el mismo verbo utilizado en la voz pasiva y que significa me desato, yo mismo me desato, ejerzo la acción sobre mí mismo. Como regla general, vamos a decir que estas 3 voces están presentes en la mayoría de los verbos griegos, pero como sucede en tantos casos, hay algunas excepciones, y estas excepciones son llamadas verbos deponentes. Entonces, como hemos explicado, la voz se refiere a la relación que existe entre el sujeto del verbo y la acción expresada por el verbo. Voz activa, media y pasiva. Veamos a continuación ejemplos acerca de las voces para que podamos comprenderlas primero en castellano y luego en griego también. Necesito que ustedes comprendan bien lo que significa la utilización de estas voces dentro del verbo griego. Veamos, por ejemplo, las voces en su forma activa. El conserje está cerrando la puerta. Entonces, ¿qué es lo que es la voz activa? Es la relación entre el sujeto del verbo y la acción expresada por el verbo. En este caso, el sujeto del verbo es conserje y lleva a cabo la acción. Entonces, está en la voz activa. Conserje es el sujeto del verbo cerrando, ¿ya? Ahora veamos un ejemplo de la voz pasiva. Esta misma oración, el conserje está cerrando las puertas, ahora veámosla en la voz pasiva. Sería, las puertas están siendo cerradas. El sujeto del verbo, en este caso es las puertas, y el verbo es cerrar, o en este caso la acción expresada por el verbo, cerradas. Entonces, la voz es la relación especial entre la acción expresada por el verbo y el sujeto del verbo. Entonces, el sujeto, las puertas, recibe la acción del verbo cerrar. Las puertas están siendo cerradas. Entonces, tendríamos que decir que esta frase, esta oración está en la voz pasiva. Veamos ahora un ejemplo de la voz media.
En la voz media, la oración diría así: me cierro las puertas. Es decir, el sujeto del verbo en su relación con la acción expresada por el verbo. El sujeto del verbo realiza la acción sobre sí mismo. Me cierro las puertas. Entonces existe una relación especial entre el verbo y el sujeto. El sujeto dirige la acción sobre sí mismo, entonces está en la voz media. Estaremos analizando además en varias oraciones en griego respecto a la voz activa y la voz pasiva, que son más comunes encontrarlas en el texto del Nuevo Testamento. La voz media es bastante difícil encontrarla dentro del texto del Nuevo Testamento, pero está, se repite varias veces. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que la voz media, donde el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, también se encuentra en el Nuevo Testamento. Les pongo dos ejemplos. Un contraste entre la voz activa y la voz media. Veamos un ejemplo en la voz activa. Esta frase en griego, «ou Christos diptei tois podas ton apostolon», está en el presente indicativo activo. Comúnmente yo necesito que ustedes se relacionen con este término, pía. Por lo general, la mayoría de las conjugaciones de los verbos en griego, en el Nuevo Testamento, están en la voz activa. Y nosotros vamos a usar este término para que ustedes siempre recuerden, pía. Pía es el presente indicativo activo. Esta frase está en tercera persona singular del verbo nipto. Esto significa Cristo lava los pies de los apóstoles. Cristo lava los pies de los apóstoles. Está en la voz activa porque el sujeto está realizando la acción del verbo. Cristo lava los pies de los apóstoles. Una acción que está en desarrollo. El mismo ejemplo en la voz media sería tal como está escrito ahí. Dice, Johaner niptetai. Es decir, el hombre, Haner, el hombre se lava. Es decir, el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Esta también está en presente indicativo medio. Es decir, estamos hablando de la voz media, presente indicativo medio, tercera singular porque es él, el hombre, yo, tú, él, tercera singular del verbo nipto. Muy bien, creo que por hoy día es suficiente información. Necesito que ustedes puedan realizar los ejercicios que se les han dado. En la hoja que vimos hoy día, yo les he puesto no solamente la descripción de las voces que hemos visto hoy día, sino que también la descripción de todo lo que son los modos, como el modo indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinito y participio. Necesito que estudien cada uno de estos modos y que puedan practicar y puedan ejercitar un poco la memoria. Es necesario que nos aprendamos de memoria en qué consisten cada uno de estos modos para que podamos ir avanzando poco a poco. También tienen que estudiar acerca de los tiempos: presente, imperfecto, futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto. Les he puesto un ejemplo del desarrollo de los tiempos. Por ejemplo, en el presente podríamos decir desato, estoy desatando. La misma frase en futuro sería desataré. En tiempo perfecto sería he desatado. El tiempo perfecto siempre se refiere a una acción ya realizada, perfecta. Es una acción terminada. En el modo imperfecto sería desataba, estaba desatando. Y en el aoristo sería desaté. ¿Ya? Y en el pluscuamperfecto había desatado. Si ustedes se fijan en cada una de estas descripciones que he dado respecto a los tiempos, necesito que ustedes pongan cualquier otro verbo
en su cuaderno de ejercicio, puedan practicar poner el verbo en estos distintos tiempos, en el presente, en el futuro imperfecto, en el aoristo, en el perfecto y en el pluscuamperfecto, para que puedan ir relacionándose poco a poco con cómo describen los tiempos cada verbo. Y por último, en los números y las personas en griego. El verbo griego tiene 3 personas que son singular, dual y plural. Ahora el dual es muy poco utilizado, por eso algunos manuales no lo incorporan. Para terminar, ustedes tienen los ejercicios que realizar y preguntas que responder. Sobre todo en esta clase necesito que puedan aprender a conjugar los verbos que les he puesto ahí en los distintos tiempos. Son ejercicios que los van a ayudar para poder relacionarse un poco con los tiempos que se han designado. Muy bien, durante el transcurso del fin de semana se estará subiendo ya la lección número 7. Pretendemos que cada semana hayan 2 lecciones de aquí en adelante. La idea es que ustedes puedan tener una mayor continuidad en el estudio del griego, pero esto requiere de que nuestras lecciones sean progresivas. No podemos avanzar tan rápido. El estudio del griego no es como estudiar teología bíblica o sistemática, porque no son conceptos los que estamos estudiando. Estamos estudiando estructuras gramaticales. Y para estudiar griego necesitamos memoria, disciplina, mucha memoria, mucha disciplina, mucha práctica. Necesitamos avanzar de a poco para que ustedes puedan tener en lo real la expertise de poder aprender el idioma griego. Muy bien, hasta la próxima clase, que Dios les bendiga.